Sombra. 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 La sombra. La Sombra Producciones. Buenos días, estamos con Miguel Ramos, él es fundador y director general de Newsline, Gabinete de Comunicación y Prensa. Buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, me gustaría que me contases cuál es el origen de Newsline, cuándo surge y por qué. Bueno, el origen se remonta a 1987, o sea que ya hemos cumplido 25 años, un año más, y los orígenes son muy sencillos, ¿no? Yo había sido periodista durante muchos años, había sido corresponsal en el extranjero, había estado en Londres, en París, para diferentes medios de comunicación, luego volví a España, fui jefe de prensa de algunas multinacionales, esencialmente de Nissan Motor Company en España. Anteriormente en Londres había sido corresponsal de La Vanguardia y en París había sido corresponsal de Cambio 16 en la época mítica de la transición política española. Entonces, en el año 87, de vuelta ya a España, tras la experiencia con Nissan y también en el mundo institucional, con la Cruz Roja, llevando las relaciones externas, institucionales, dije, oye, yo me tengo que lanzar a la piscina, ¿no? Entonces, ¿por qué no montar una PR, pero con este ángulo un poco anglosajón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y fue entonces cuando monté Newsline, Gabinete de Prensa y Comunicación. ¿Y cuál es esa filosofía a la que haces referencia? ¿Cuál es la filosofía que podemos encontrar en Newsline? A ver, bueno, no sé, pero todo el mundo habla de tratar bien al cliente, ¿no? Personalizar las relaciones profesionales, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es por supuesto, ¿no? Porque difícilmente hoy en día se puede mantener a largo plazo una relación profesional si no hay un tú a tú muy cercano, pues porque entre otras cosas nosotros manejamos información sensible, pero más allá de lo que sería la información sensible y el trato personalizado, yo creo que está el esfuerzo permanente para crear noticias, ¿no? A veces nuestros clientes obviamente tienen noticias y lo saben, ¿no? Pero otras veces no saben exactamente que tienen un potencial de noticias en el subterráneo de su propia estructura y organización. Yo creo que nosotros como periodistas avezados en el métier debemos averiguar, indagar y de alguna manera hacer más visible esa información que tienen muchas veces las empresas y que, bueno, no han caído, no saben bien cómo sacarla fuera, sacarla a relucir. Y yo creo que esa búsqueda de la noticia, ese crear noticias de manera permanente es una de nuestras principales tareas. Yo creo que nosotros somos o debemos ser especialistas multitarea en el ámbito de la comunicación y hemos de ser capaces, pongo un ejemplo malo, pero hemos de ser capaces como periodistas de escribir una necrológica, pero también de escribir un partido de fútbol o un debate parlamentario. Por lo tanto, nosotros somos o queremos ser, ¿no?, expertos en comunicación. Y eso ya es ser un poco como cirujano de la mano, ¿no? Es un ámbito muy específico de lo que es, lo que es la dirección de las empresas, la organización, el marketing, que entramos de lleno a veces en temas institucionales, en temas comerciales, en temas de RSC. Por lo tanto, somos una empresa, una agencia Newsline multitarea, pero muy especializados en comunicación y marketing. ¿Cómo precisamente ha cambiado vuestra relación desde una agencia de comunicación con los periodistas en estos momentos? ¿Cuáles son los principales problemas que os podéis encontrar en esta relación? Bueno, yo creo que el principal problema nosotros no tenemos problemas, ¿no? Porque además en Newsline somos antiguos periodistas, ¿no? Y por lo tanto conocemos lo que sucede y cuáles son las dinámicas, ¿no?, que acontecen al otro lado de la barrera, ¿no? Lo que es una lástima es la falta de contrastar la información. Es decir, las agencias nos hemos convertido en unos productores de información que seguramente porque lo hacemos bastante bien, no se cuestiona la veracidad, el contenido de esa información, ¿no? Cuando nosotros enviamos notas de prensa, rara vez hay periodistas que nos llaman para confirmar un dato, un comentario, etcétera, ¿no? Lo dan por bueno. Esto pudiera pensarse, mira qué bien, qué buenos que somos, ¿no? Sí, eso está bien, ¿no? Pero no está bien, porque un periodista debe contrastar las informaciones, debe preguntar ciertas cosas que a lo mejor en las notas de prensa o en las informaciones que divulgamos no están suficientemente tratadas a fondo, por supuesto adrede, ¿no? Entonces, el periodista, por falta de medios, porque hay pocos en la redacción, porque hay muchos becarios, etcétera, pues se publican, se difunden informaciones que deberían ser más trabajadas, ¿no?, por los periodistas, ¿no? Esto no está sucediendo y no está sucediendo desde hace además bastantes años. Yo creo que esto, como digo, y va a la par de mi comentario anterior, va en detrimento de la profesión, de la calidad, del prestigio de nuestra actividad profesional. Newsline ya es más de 25 años en el mercado, como comentábamos al principio, pero en los últimos 5 o 6 años hemos vivido un periodo de crisis
muy importante, ya no solamente a nivel general del país, sino también en el mundo de la comunicación especialmente. ¿Vosotros cómo habéis sobrellevado todo este proceso? Bueno, yo diría que dos han sido las claves, espero que duren, toco madera, porque bueno, creo que además ahora estamos realmente viendo un poco ya el final del túnel, ¿no? Un poco la luz, ¿no? Pero yo creo que ha sido la base de haber podido pasar esta crisis. También pasamos en cierta medida la crisis de los 92, 93, 94. Se basa esencialmente en dos cosas, ¿no? La diversificación, es decir, no ser una agencia que solo hace una cosa, sino que hacemos muchas cosas, muchos sectores, y por otro lado, cuidar mucho al cliente, ¿no? Tienes que pensar que nosotros tenemos clientes que están con nosotros desde hace más de 20 años, y no es uno. Yo te podría decir que de la treintena de clientes que tenemos actualmente, pues seguramente la mitad de nuestro portafolio llevan con nosotros pues 8 o 10 años. Tenemos 3 o 4 clientes que son de 1994, del 95, de 1997, del año 2000. Es raro, ¿no?, que haya clientes que estén con una agencia 14 años, 15 años, 20 años. Nosotros estamos muy orgullosos, intentamos implicarnos absolutamente en el proyecto. Evidentemente somos externos a la dinámica de la empresa, pero es que nos consideran como un empleado más, ¿no? Aparte de la diversificación que comentas, también habéis apostado por la internacionalización, también por apostar por nuevos mercados. ¿En qué mercados estáis y por qué decidisteis dar ese salto? Bueno, nosotros somos una empresa que nacimos en Barcelona. Desde hace 10 o 12 años tenemos una oficina en Madrid extremadamente activa. Desde hace 6 o 7 años estamos en Lisboa, tenemos una oficina en Lisboa y un partnership en Oporto, y luego también estamos en América. Primero montamos una delegación en Miami y luego nos hemos extendido a 3 países que son México, Argentina y Brasil. Y paralelamente tenemos un network esencialmente en Europa con otras agencias PR que nos conocemos, pues porque tratando con clientes internacionales, pues si nosotros llevamos España y Portugal, por ejemplo, pues ellos llevan Alemania o Inglaterra, Francia o Italia, y entonces ya nos conocemos. Tenemos un portafolio de varias agencias en diversos países y eso hace pues que, bueno, que mantengamos relaciones y nos pasemos clientes y todos ganamos. En ese sentido, se ve que América Latina se ve como una oportunidad para las agencias de comunicación españolas, como una forma de generar negocio, o realmente es muy complicado dar el salto a Latinoamérica. Yo creo que es muy complicado y es más complicado cobrar, cobrar, ¿no? Es extremadamente largo, costoso. Y esto hace que en determinados momentos bueno, cunda el pesimismo en las relaciones puramente comerciales, ¿no? Porque cuando tú te estableces en un país, pues hay unos gastos de establecimiento importantes, ¿no? Tienes gente, alquilas una oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues hay muchas buenas palabras. Esto también pasa aquí, obviamente, y pasa en todos los sitios. Pero bueno, nosotros hemos encontrado a veces algún tipo de dificultad en este ámbito, ¿no? El tema de los cobros se nos hace extremadamente complicado y es un hándicap que por otro lado lo tienen todas las empresas que están en América Latina. Nosotros estamos en América Latina, pero estamos también muy activos en Europa, porque somos una empresa, como digo, de servicios globales, más o menos, pero que vaya, que si nosotros no hacemos el servicio en Alemania o en Francia, pues nos lo hace una agencia de allí, ¿no? Una agencia local que conoce el terreno. Y en ese sentido, yo creo que nos va muy bien, nuestros clientes están muy contentos y yo creo mucho en Europa, creo mucho en Europa y creo que la seguridad jurídica, la seguridad en el comercio, en los pagos, etcétera, pues es algo que es importante. Nosotros no podemos trabajar gratis mucho tiempo o esperar muchos meses a que nos paguen, ¿no? De acuerdo, Miguel, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y gracias a ustedes por seguirnos. Gracias, muchas gracias.